Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de todo lo que está pasando en Telefónica, pero no nos vamos a quedar en si está bien o mal que el Estado compre acciones de Telefónica, sino que vamos a ir mucho más allá y vamos a comentar enseñanzas que os servirán para invertir mejor el resto de vuestra vida y también para entender mejor cómo funciona la economía y qué hay que hacer para que las cosas mejoren. Como sabéis todos, el Estado va a comprar un 10% de Telefónica. ¿A quién se lo va a comprar? En principio, comprará acciones de Telefónica en el mercado hasta llegar al 10%, igual que hacemos cualquiera de nosotros. También podría comprar un paquete de acciones a algún gran accionista de Telefónica y completar con compras al mercado. Por ejemplo, comprarle al BBVA su 5% que tiene en Telefónica y luego ir comprando en el mercado hasta llegar al 10%. ¿Está mal que el Estado sea accionista de una empresa como Telefónica? Sí, está mal, lógicamente. Pero recordad que el Estado tiene el 51% de AENA y AENA está muy bien gestionada y es muy buena inversión. Por ejemplo, el Estado también tiene acciones de Enagas, Redeia o Airbus, por ejemplo, y más empresas cotizadas. Y el Estado alemán tiene acciones de Deutsche Telekom, Volkswagen y más empresas alemanas. El Estado francés tiene acciones de Orange, de Renault y más empresas francesas, etc. Lo ideal sería que los Estados no invirtiesen y no tuviesen participaciones en las empresas. Pero hay que centrarse en las cosas importantes de verdad. El mundo no funciona bien de verdad porque a diario se pierde tiempo y energía con cosas que son poco importantes. Y ya no queda ni tiempo ni energía para las que son importantes de verdad. Este es uno de los errores típicos que se comentan muchas veces de los emprendedores. No saben identificar las cosas que realmente son importantes y perder el tiempo y la energía con cosas que son correctas, pero no son las más importantes. Y le roban el tiempo y la energía para las que son importantes de verdad. Por eso los emprendedores que cometen este error no llegan a hacer las cosas que son importantes de verdad o les dedican muy poco tiempo y el negocio les va mal. Esto mismo le pasa a nuestra sociedad, que está constantemente perdiendo el tiempo con cosas que son poco importantes y deja las importantes de lado. Concretando, es muchísimo más grave e importante que el Estado ya controle todos los medios de comunicación, incluyendo los que se consideran privados. ¿Habéis oído decir a algunos de los periodistas que se autodenominan como liberales y que dicen que esto es una nacionalización de Telefónica? Explicar que el medio en el que él trabaja y del que él vive recibe grandes cantidades de dinero público por multitud de conceptos que van mucho más allá de la publicidad institucional. No, ¿verdad? Pues eso. El que vive del sistema quiere mantener el sistema. Se autoetiquete como socialista o se autoetiquete como liberal o se ponga la etiqueta que le dé la gana. Lo importante no es la etiqueta que se ponga cada uno de ellos. En este vídeo sobre las cuentas de Forocoches que os dejo por aquí, os explico cómo funcionan de verdad los medios de comunicación. En resumen, vivimos en un país y en un mundo en el que todos los medios de comunicación ya están nacionalizados en la práctica. Y eso es muchísimo más importante y muchísimo más grave que esta compra del 10% de Telefónica por el Estado. ¿Pero por qué compra el Estado ahora un 10% de Telefónica así de repente? De aquí vamos a sacar muchas lecciones sobre la bolsa y sobre la economía. Empezamos hablando sobre la burbuja de Internet de los años 2000, del año 2000. Esta era la evolución de Telefónica en los años previos a esa burbuja y hasta el pico de esa burbuja. Como veis, era buenísima, así que no debe extrañarnos que a casi todos los inversores Telefónica les pareciese una empresa perfecta, o casi perfecta, y creyeran que había que comprarla a cualquier precio. En aquella zona de máximos, Telefónica cotizaba un PER de entre 25 y 40 veces. Muy cara, sí. Pero la mayoría de la gente la quería comprar a esos precios porque creían que iba a subir mucho más. ¿Por qué suceden estas cosas? Pues por una combinación de dos motivos. Uno es que una parte muy importante de los inversores particulares se fija en el precio de las acciones, pero no en su valor. Y el otro motivo es que gran parte de la gente que tiene conocimientos y sabe que es un error comprar a esos precios prefiere no decir la verdad. Y esto funciona como una afirmación para los del primer grupo, que son los inversores particulares que se fijan en el precio, pero no en el valor real de las acciones. Por ejemplo, los gestores de los fondos de inversión tenían que saber que aquello era una burbuja. Pero pensad una cosa, ¿qué ganaba un gestor diciendo que Telefónica estaba muy cara y vendiendo todas sus acciones del fondo en Telefónica? Sus potenciales clientes y sus clientes son en general gente que no distingue el precio del valor y por eso pagan a otros para que inviertan por ellos. Pero si esos gestores les dicen algo que va en contra del ambiente general y venden lo que parece que tiene que comprar todo el mundo, entonces los clientes meterán su dinero en otro fondo de inversión que sí parece confirmar que hay que comprar Telefónica o la empresa que sea en cada momento que parece que todo el mundo quiere comprar y tiene que comprar. Así que los gestores que digan lo que realmente piensan probablemente ganarán menos dinero, porque verán salir dinero de sus fondos de inversión hacia otros fondos de inversión. Por eso no les interesa decir la verdad,
sino decir lo que la gente que invierte en fondos de inversión quiere oír. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Porque la gente ve que los que se supone que saben, que son los gestores de los fondos de inversión, están alineados con esa burbuja. Así que eso retroalimenta la burbuja porque aparentemente les confirma que lo correcto es comprar esas empresas que ya han subido mucho. Cuando las empresas están muy baratas pasa exactamente lo contrario. Esas empresas están muy baratas porque casi nadie las quiere comprar. Así que, ¿qué gana un gestor de fondos teniendo en su fondo esas empresas que casi nadie quiere tener? Lo más probable es que esto también le haga perder dinero, porque mucha gente no meterá dinero en su fondo de inversión precisamente porque tiene esas empresas que casi nadie quiere tener, aunque estén muy baratas. Esto es lo que ha sucedido con los bancos, por ejemplo. Los bancos ahora ya van bien, están recomprando acciones y están subiendo mucho los dividendos de un año para otro. Así que hay gestores de fondos de inversión que empiezan a comprar acciones de bancos. Lo que pasa es que las están comprando al doble o al triple de los que las podían haber comprado hace tiempo. Pero cuando los bancos cotizaban a la mitad o la tercera parte de lo que cotizan ahora, casi todo el mundo hablaba mal de los bancos. Casi nadie quería tener bancos. Y la vida de cualquier gestor de fondos de inversión era mucho más fácil y rentable si se unía a la corriente dominante, hablaba mal de los bancos y no tenía bancos en su fondo de inversión. Quizá alguno pueda pensar que no es que los gestores no se atrevan a decir la verdad, sino que ellos no sabían que Telefónica estaba cara y los bancos baratos en los dos ejemplos que hemos visto. Puede que esta sea la explicación, pero si no sabían que Telefónica estaba cara a PER 40, ni los bancos baratos a 0,3 veces su valor contable, entonces, ¿qué hacen? Gestionando el dinero de otras personas y cobrándoles dinero por ello. Ya os digo yo que uno de los principales problemas del mundo es que casi nadie se atreve a decir la verdad cuando las cosas vienen mal dadas. Y así nos va como nos va. Porque eso crea un círculo vicioso en el que la gente que tiene conocimientos suficientes como para dirigir a la sociedad por el camino correcto, lo que hace es confirmarles por acción u omisión que deben seguir yendo por el mal camino. Así que esta es una lección muy importante que debéis tener siempre presente. La mayoría de la gente no se atreve a decir la verdad de lo que piensa cuando el ambiente no es favorable. Y este es uno de los grandes problemas del mundo porque afecta a la bolsa, a la economía, a la política, a la salud y a cualquier otro tema importante. Dos excepciones entre los gestores de fondos de inversión han sido José Ramón Iturrega y Josep Prats. Estos sí se atrevieron a decir la verdad sobre los bancos y a explicar que estaban muy baratos, cuando casi nadie lo quería decir y usaban excusas como que los bancos eran difíciles de entender. Veréis que cuando los bancos estén aún más arriba que ahora, los tendrán prácticamente todos los fondos de inversión. ¿Será porque entonces se convertirán en empresas fáciles de entender? ¿O por lo que os acabo de comentar de que casi nadie se atreve a decir la verdad cuando vienen mal dadas? El gobierno ha dicho que va a comprar ese 10% de Telefónica porque es lo que necesita Telefónica para desarrollar sus planes. Pero para desarrollar sus planes, Telefónica no necesita para nada que el Estado tenga acciones suyas. Lo que necesita es una buena regulación. Es curioso que desde hace unos meses, tanto el gobierno como los sindicatos se han dado cuenta de esto y están dando pequeños pasos en la buena dirección. El problema es que ellos ya pintan muy poco en todo esto, porque la parte más importante de la regulación ya depende de las autoridades europeas y no las españolas. Los causantes de los malos resultados de Telefónica en años anteriores fueron principalmente los diferentes gobiernos de España que hemos tenido. Con la regulación tan mala que impusieron, por ejemplo, creando los operadores virtuales que nunca debieron existir. Y los sindicatos apoyaron esta regulación. Como digo, últimamente parece que empiezan a darse cuenta de todos los perjuicios que le han causado a Telefónica. Pero la solución ya no depende de ellos porque las competencias se traspasaron hace tiempo a Europa. Creo que está claro que uno de los principales motivos por los que el gobierno quiere comprar acciones de Telefónica es por lo que os comenté en el vídeo que hice sobre la entrada de los saudíes en Telefónica. Os dejo este vídeo por aquí. Alguno me dijiste en los comentarios que las personas que se sientan en el Consejo de Administración no tienen acceso a esos datos que yo decía y que pueden cambiar el rumbo de cualquier país. Efectivamente, eso es así como respondí en los comentarios, pero las personas que están en el Consejo de Administración sí que pueden llegar a nombrar a las personas que están en esos puestos que sí que tienen acceso a esos datos. Así que creo que el gobierno quiere tener gente en el Consejo de Administración para estar encima de todos los movimientos que haya sobre este tema. Este tema de estos datos es súper importante. Si no visteis el vídeo, recomiendo que lo veáis. Otro tema que creo que ha influido es que Europa se ha quedado muy atrás en el tema de defensa respecto a Estados Unidos. Y parece que ahora se quiere construir una gran industria de defensa europea. Esto beneficia a Indra, por ejemplo. Ya lo comentaré en otros vídeos. Y las telecos son parte fundamental de la industria de defensa de cualquier país. Así que creo que esto también ha influido en esta compra. Otro tema que creo que también ha influido es que es realmente importante que un país tenga empresas fuertes.
porque eso es muy bueno para la economía a largo plazo de ese país. Un país que tiene empresas grandes y fuertes genera una riqueza permanente que se extiende por todo el país y que no se genera si no existen esas empresas o si son débiles. Empiezo a ver en algunos políticos de toda Europa la sensación de que creo que tienen que se han equivocado mucho con las telecos en las 2 últimas décadas y que eso ha sido muy perjudicial para toda la economía europea. Veremos si lo arreglan o no lo arreglan, pero al menos de momento parece que empiezan a darse cuenta de todos los errores que han cometido en este tema. Que una empresa extranjera comprase Telefónica sería malo para la economía española a largo plazo. La filial Telefónica de España seguiría estando aquí, pero la central y muchas otras divisiones se irían fuera. Y eso sería mucha riqueza que se iría para no volver. Esta riqueza de lo que os hablo va mucho más allá de Telefónica y sus accionistas, porque se extiende por todos los sectores de la economía española. Supongo que muchos estaréis pensando que a los políticos no les importa que la población pierda esa riqueza. Y estoy de acuerdo con vosotros, pero pensad que esa menor riqueza serían muchos menos impuestos recaudados en el futuro, y eso sí que les importa. El gobierno ha dicho que Telefónica es la empresa más estratégica de España. Y es cierto, al menos es una de las más estratégicas, aunque ahora pueda no parecerlo. A los políticos no les importa la grandeza de España, por así decirlo, pero sí el tema de los impuestos futuros que os acabo de comentar. Yo veo a políticos de toda Europa preocupados con este tema de que inversores extranjeros puedan comprar telecos europeas. Pero de momento, la verdad es que no están haciendo lo que tendrían que hacer para que Europa tenga telecos fuertes y rentables. ¿Está barata Telefónica y las telecos europeas en general? Las telecos europeas cotizan entre 1,5 veces y 2 veces EBITDA, y eso es muy barato. El valor de Telefónica no era el pico de la burbuja del año 2000 y muy probablemente tampoco es el precio actual, que está muy influenciado por una burbuja inversa, que exagera todo lo malo de Telefónica y no le da ningún valor a lo bueno. Como os dije antes, para la mayoría de la gente es mucho más fácil dejarse llevar por la corriente en cualquier tema. Y además es que muchos no contemplan otra opción. En la burbuja del año 2000, la masa solo veía las cosas buenas de Telefónica y ahora la masa solo ve las cosas malas. Fijaos en un dato muy importante. Y es que están comprando participaciones muy importantes en las telecos europeas grandes inversores que no tienen la presión de los clientes minoristas que hemos visto antes, que tienen los gestores de los fondos de inversión, que tienen esos clientes que se fijan solo en el precio de las acciones, pero no en su valor. En el caso de Telefónica ya sabéis que la teleco saudí ha comprado el 5% y podría llegar al 10%. La teleco de Abu Dhabi, Etisalat, ha comprado el 11% de Vodafone. Liberty ha comprado otro 5% de Vodafone. Xavier Niel ha comprado otro 2,5% de Vodafone. Patrick Drahi compró un 18% de British Telecom. Ha habido más operaciones de este tipo en países de Europa como Bulgaria, Eslovaquia y Croacia. Estos inversores no tienen que decirle a los clientes minoristas de los fondos de inversión lo que estos quieren oír, sino que tienen mayor libertad para tomar las decisiones que crean convenientes. Esto tampoco asegura que acierten siempre, lógicamente, pero es un dato en el que os tenéis que fijar. Aunque todos esos grandes inversores no hubiesen comprado estas participaciones en las telecos europeas, e incluso aunque no existiesen todos estos grandes inversores, mi opinión es que las telecos europeas están baratas, como ya sabéis. Pero como este vídeo va de aprender lecciones, quiero que os fijéis en la divergencia que hay en este momento entre los gestores de fondos de inversión que están presionados por sus clientes minoristas que no quieren oír hablar de las telecos y no compran telecos, y estos otros grandes inversores que no tienen esos clientes minoristas y están tomando participaciones muy importantes en todas las telecos europeas. Otro detalle importante sobre todo lo que se está diciendo de la nacionalización de Telefónica es que el Estado no va a imponer un precio, ni obligará a nadie a vender sus acciones. Las acciones se las venderá al Estado, quien quiera venderlas, y al precio que haya en el mercado. Esto es muy diferente de una nacionalización. Pero los periodistas que viven de mantener el sistema, tengan la etiqueta de liberal o la que sea, viven de mantener el sistema. Como os decía antes, yo estoy en contra de que el Estado compre acciones de empresas, coticen en bolsa o no. Pero si queremos que las cosas vayan bien de verdad algún día, tenemos que cambiar la mentalidad de la sociedad. La situación actual es mala, pero no se arregla quejándonos, sino dándonos cuenta de que tenemos los políticos y los periodistas que se merece una sociedad que aún cree que va a vivir de una estafa piramidal. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso el camino no es aterrar a la gente constantemente, sino hablar de soluciones. ¿De dónde sacará el Estado dinero para comprar el 10% de Telefónica? Lo sacará de emitir deuda nueva, lógicamente. Como emitirá esa deuda nueva al 3%, con un tipo de interés del 3% aproximadamente, para comprar acciones con una rentabilidad por dividendo del 8%, y que cotizan a unas 2 veces EBITDA, es muy probable que el Estado gane dinero con esta operación. Otro ejemplo similar a este son las recompras de acciones de CaixaBank, que son buenas para los accionistas minoritarios de CaixaBank y también para el Estado, que sigue siendo accionista de CaixaBank. Pero el Estado no debe dedicarse a invertir.
Vamos ya con las noticias más importantes de los últimos días de la independencia financiera y los dividendos. En España acaban de cambiar unas normas para facilitar la puesta en marcha de 6 grandes gigabaterías hidráulicas. Cada una de estas baterías son 2 embalses, uno debajo del otro. Cuando se genera mucha energía solar y eólica y no se consume, se sube agua del de abajo al de arriba. Y luego, cuando hace falta energía, se deja caer el agua del de arriba al de abajo. Esto es muy importante para el desarrollo de las renovables y también para la independencia energética. Al hablar de Telefónica os decía que para la riqueza a largo plazo de un país es muy importante que ese país tenga empresas grandes y fuertes. Pues la independencia energética es otra cosa que genera mucha riqueza a largo plazo de un país y le da mucha estabilidad. Estados Unidos quiere empezar a tratar a Apple y Google como bancos por los servicios financieros que dan. Es lógico que sea así, pero a estas empresas no les benefician, porque eso supondrá mayores costes, mayor burocracia, mayores limitaciones a la hora de lanzar productos nuevos. Si esto llega a hacerse de verdad, porque de momento es solo un proyecto o una idea, muy probablemente afectará a los beneficios de Apple y de Google. Mapfre y Santander acaban de lanzar la hipoteca inversa. Han empezado por la ciudad de Madrid y lo irán extendiendo al resto de España. La hipoteca inversa es para jubilados. Consiste en que se vende la casa al banco, pero se sigue viviendo dentro de ella. Es decir, aquí la persona, en lugar de pagar la hipoteca, la cobre. Pero al final del proceso, en lugar de tener una casa comprada a su nombre, lo que ha hecho es vender al banco la que tenía, que muy probablemente la compró con una hipoteca normal. Creo que esto va a ser un negocio muy importante en las próximas décadas en toda Europa por la bajada de las pensiones. Es muy probable que todos los que confiaron que iban a poder vivir de lo que los políticos llaman pensiones tengan que vivir sus casas con hipotecas inversas para poder vivir de verdad. Así que a los accionistas de bancos y aseguradoras nos beneficia la hipoteca inversa. Y creo que va a ser un negocio muy importante a partir de ahora. Por cierto, a partir del 1 de enero de 2024, la semana que viene, la edad de jubilación sube hasta los 66 años y medio. Mucha gente sigue diciendo por costumbre o ignorancia que la jubilación es a los 65 años, pero hace ya muchos años que la jubilación no es a los 65 años. Como sabéis, la edad de jubilación sube cada año. Así que subirá este 1 de enero de 2024 y volverá a subir el 1 de enero de 2025 y volverá a subir el 1 de enero de 2026, etc. Millones de españoles no saben esto. Walgreens ha caído un 75% desde los máximos de hace pocos años y ahora está haciendo mínimos de hace muchos años. Aquí quiero que hagáis una reflexión y es cuánta gente compró Walgreens solamente porque estaban en las listas de aristócratas del dividendo sin pararse a pensar en sus barreras de entrada. Lo más importante, con muchísima diferencia, para elegir empresas para invertir a largo plazo por dividendos son sus barreras de entrada. Nunca hay que elegir una empresa solamente porque esté en listas tipo aristócratas del dividendo. Porque, además, como se explica en el libro de psicología, estas listas están mal calculadas y mal diseñadas y ya han salido de ellas más empresas de las que quedan en las listas. Están saliendo noticias de que el BBVA está creciendo mucho en banca de inversión y es cierto. Pero el BBVA no hace la banca de inversión, que es arriesgada y casi imposible de analizar desde fuera. La banca de inversión que hace el BBVA es muy estable y muy segura. Porque el BBVA no hace operaciones de trading sobre el yen o la soja, por ejemplo, sino que cobra comisiones a las empresas que emiten bonos, se fusionan, compran otras empresas, etc. Así que está muy bien que el BBVA crezca mucho en este negocio en países como España, Estados Unidos y Turquía, y México y otros, y además sigue siendo igual de estable y de seguro. EasyJet vuelve a pagar dividendo. Está muy bien que sea así, pero las aerolíneas no son un sector adecuado para largo plazo porque son cíclicas. Ahora va muy bien y hay que alegrarse, pero es ahora cuando hay que recordar que los dividendos de estas empresas no son estables, aunque ahora estén en un buen momento. Catalana Occidente sigue fusionando filiales. Como sabéis, tenía muchas filiales pequeñas y ahora se está fusionando para reducir costes en dinero y en tiempo de gestionarlas. Y con esto se hace aún más eficiente de lo que ya es, porque esta empresa es muy eficiente. Kyndryl va a renovar la plataforma tecnológica de Unicaja con una nube híbrida. Este es un ejemplo de los proyectos que Kyndryl no podía hacer siendo parte de IBM, pero ahora sí puede hacer como empresa independiente. Kyndryl es otra empresa, junto con el Banco Sabadell, por ejemplo, que pasará a la historia como un gran error de valoración del mercado. A mí Kyndryl me parece una empresa muy interesante y con mucho futuro, como os conté en este vídeo que os dejo por aquí. El famoso rally de Navidad no es importante como habéis visto un año más. Si habéis empezado a invertir hace poco, es bueno que sepáis que esto del rally de Navidad es solo una excusa para rellenar huecos en los periódicos. Y que todos los años oiréis hablar de él. Lógicamente, algunos años la bolsa sube en las semanas previas a Navidad. Pero no es algo que pase todos los años, es solo una excusa para rellenar periódicos. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirinmosa.info, Twitter, Facebook e Instagram.